Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del Tin Whistle y de las 3 primeras notas que podéis tocar con este instrumento para que vayáis haciéndoos ya una idea hacia él y empezar a tocar. Sobre todo estos primeros vídeos de clases que hago son vídeos para gente que sobre todo nunca tocó un instrumento, ¿vale? Imaginaros que nunca tocasteis ningún instrumento, os apetece tocar, pues yo que sé, la gaita o el whistle. Pues yo os enseño estos primeros días, estos primeros vídeos, a poder moveros dentro de estos instrumentos y que veáis que podéis sacarle un poco de rendimiento, sobre todo si nunca tocasteis un instrumento. Ya veréis que sobre todo son agradecidos al principio cuando le pillamos el punto a que no se nos muevan mucho los dedos de los agujeros para que queden sin filtros, pero bueno, hay que ir poco a poco. En este caso vamos a empezar con el Tin Whistle, al que se ve ahí, que es el fondo negro, no se ve, ahí está. El Tin Whistle con el que trabajo yo hasta que saquemos el diseño nuestro de Chalga, que estamos trabajando en ello, como diría algún político, pues resulta que el Tin Whistle clásico que se suele utilizar es el que tiene la tonalidad de Re, ¿vale? Para saber que tiene la tonalidad de Re, tenemos que ver que tiene una letra que pone aquí D, ¿vale? Abajo del todo pone una D. Según el sistema anglosajón de notación musical, la nota La sería la letra A, pues el Si sería la B, el Do sería la C y Re, que es el siguiente, sería la D, ¿vale? Esa es la explicación si queréis saber por qué es una D el que tenemos que buscar. Y es la tonalidad que más se usa, pues eso, en Irlanda, por ejemplo, ¿no? La música folk celta, pues es los Tin Whistle que usamos, pues son estos en Re. Bien, pues ahora vamos a ver estas primeras notas, vamos a ver un poco de información que me pondré, ya sabéis que me pongo mirando para la pantalla y así pues nada, vamos a ir escribiendo qué es esto del Tin Whistle y cómo vamos a poder hacer estas 3 primeras notas. Pues vamos a trabajar con este documento, que es de tus primeras notas en el Tin Whistle. Os lo voy a dejar para que lo podáis descargar y podáis tenerlo en físico para quien quiera trabajar con él, pues que lo pueda usar. Lo tendréis en los comentarios en la descripción del vídeo, mejor dicho, perdón. Pues en este capítulo es eso, vamos a conocer estas 3 primeras notas del Tin Whistle, sobre todo lo que se llama la postura, la digitación, que son unos primeros ejercicios para empezar a mover los dedos y así ir viendo cómo se tiene que tocar este instrumento, ¿no? Para entender lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo representamos la información para saber qué hacer con las flautas, ¿no? Si en este caso, este ejemplo, veis los agujeros en blanco, quiere decir que ese agujero en concreto no se tiene que tapar. Y si veis en algún momento la posición en negro, pues por ejemplo, si viésemos este ejercicio, sería así, el dedo de la mano izquierda que está arriba taparía esa posición, ¿vale? Aunque esa nota no representa nada en el whistle en este momento. ¿Cómo nos colocamos las manos? Pues la mano izquierda hacia arriba y la mano derecha hacia abajo. Normalmente esas posiciones de una persona diestra. Si fuésemos zurdos, podríamos seguir esta digitación. Hay que pensar que muchas veces los instrumentos, bueno, en este caso el whistle, sí que nos permite cambiar las manos, pero en otros instrumentos es inviable poder cambiar las manos, como puede ser el piano, ¿vale? El piano no cambia las manos, no hay un piano para zurdos. Pues en este caso, con la flauta, en el caso del whistle, se podría hacer este cambio. Pues la primera nota que haríamos dentro del Tin Whistle sería tapar todo, mano izquierda arriba, dedo índice, corazón y anular, y abajo, mano derecha, dedo índice, corazón y anular. Y apoyamos los dedos pulgares de las manos atrás para poder apoyar y no perder la flauta, ¿no? Pues si tapamos todos estos agujeros y soplamos, tendríamos la nota Do, la que acabo de tocar. Si bajamos y vemos que simplemente en la posición anterior levantamos el primer dedo que tenemos abajo colocado, o sea, levantamos un agujero, dejamos un agujero, levantar el agujero va a estar complicado, levantamos el dedo de abajo, dejando el agujero de abajo, el último, destapado, tendríamos la nota Re. Por lo que podríamos ya hacer 2 notas. Do, Re, Do, ¿vale? Y
Si seguimos en la siguiente línea, justo destapar el dedo que corresponde después, sería la nota Mi dentro de nuestro tin whistle. Entonces ya tenemos 3 notas. Do, re, mi. Unos ejercicios muy clásicos a la hora de aprender a tocar instrumentos son las escalas. Las escalas nos permiten crear ejercicios para esos dedos que tenemos. En este caso tenemos 3 posiciones, ¿no? Pues mirar cuántos ejercicios podemos hacer. 5 escalas para entrenar esos 3 dedos. Entonces voy a tocar la escala 1 para que la escuchéis. Sería ir subiendo los dedos uno a uno y luego bajar uno a uno. Vamos a hacer la escala 4, por ejemplo. En este caso sería el ejercicio igual. Lo que pasa es que en vez de empezar desde el Do, empezamos en el Mi. Y ya que nos ponemos, pues vamos a hacer la escala 5. ¿Vale? Pues es otro tipo de ejercicio. Y al final trataríamos de hacer las combinaciones entre las diferentes posturas que tenemos para entrenar, ¿no? En este caso lo haríamos con estas 3 notas, con Do, con Re y con Mi. ¿Vale? Pues ya veis, aquí ya tenéis 5 ejercicios, perdón. Y el sexto, que se me escapa, sería la primera canción que yo tengo en mi método de tin whistle, que tengo el libro ya publicado. Pues lo que tenemos en este caso es un valseado, creado por mí para tener esas 3 notas. Y los valseados en Asturias pues son un vals. El ritmo de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con ese ritmo en la cabeza, pues vamos a tocar esta canción. ¿Vale? Como veis, es una composición sencilla, ritmo de vals, y podemos tocar con estas 3 primeras notas. Si os dais cuenta, ahora mismo, con este primer ejercicio, más que ejercicio, mejor dicho, en esta primera clase, así corta, salís pues con 5 ejercicios con las 3 posiciones iniciales que tenemos y con una canción. O sea que no está nada mal para ser el primer día poder salir con una canción tocando. Recordar que lo vimos en el día de cuando hablamos de la flauta y la primera clase de gaita. Es posible que a veces, sobre todo al principio, cuando tenemos que tapar todos los agujeros, como no tenemos la posición natural todavía, puede ser que dejemos algún agujero por ahí sin tapar, ¿vale? Entonces voy a empezar ahora a mirar a cámara aquí a este lado, dejar que lo prepare, porque así ya lo vemos directamente aquí. Si tenemos problemas con lo de los agujeros, podemos trampear y... A ver si lo enseño bien a cámara. Yo utilizo últimamente la cinta carrocero, la de pintar, ¿vale? No deja tanto residuo como otros materiales. Y podemos tapar los agujeros que nos den problema. Sobre todo si tenemos en cuenta que ahora mismo estábamos trabajando con estos 2 agujeros que son 3 posiciones, ¿vale? Todo tapado, 1 levantado, 2 levantados. Si nos dan problemas podemos tapar todos los agujeros y luego ir progresivamente abriendo los agujeros que no nos den problemas, ¿vale? Es un truquillo. En el mundo de la gaita, en el mundo de las flautas, pues muchas veces se tira mucho de cinta a veces para corregir determinadas cosas ya más sutiles, pero para este ejercicio está de lujo. Pues nada, en resumen, tenéis 5 ejercicios, más una canción, más este primer PDF que podéis descargaros todas las personas que queráis para empezar a trabajar. Recordad, también os pondré un par de enlaces que no me llevo nada, ¿vale? Yo aquí simplemente que lo tengáis de referencia para ver estos whistles Susato, que son los que yo suelo recomendar para tocar al principio. Ya sacaremos nuestro modelo de tin whistle, no os preocupéis, el tin whistle de Chalga saldrá. Pues mientras tanto podéis empezar a trabajar con ellos. Y la verdad que el tin whistle es bastante agradecido en el momento que tenemos esa coordinación y esa capacidad de tapar bien los agujeros, porque tienes una capacidad de
con 6 agujeros que tiene la flauta, hacer 2 octavas enteras casi, y un poco más, dependiendo un poco de cómo lo gestiones con el aire, puedes sacar bastante brillo a este instrumento. Pues nada, otro vídeo más en el canal, vamos a seguir creciendo poco a poco y vamos a seguir viendo más cosas. Así que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis preguntarme sobre tanto gaita, tin whistle o del tema de I+D de Chalga, pues aquí estamos y para eso estamos, ¿vale? Pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente vídeo.